no son secreto en Marcha de Gigantes. Por Radio Trinchera. Desde hace meses, por no decir años, venimos analizando los cambios que se están asumiendo en el devenir histórico de esta humanidad. Un imperio en decadencia que arrastra a su séquito el tristemente célebre Occidente colectivo en múltiples derrotas a manos de un proyecto multipolar caracterizado por la heterogeneidad y por la diversidad que tienen sus actores, pero que no busca imponer a nadie nada. Y esto es un elemento clave, me parece. Proyecto que, como nos habrán escuchado decir en más de una ocasión, puede caracterizarse como proyecto del sur global y que, si queremos, principalmente está motorizado por los BRICS o por los BRICS Plus. En la semana pasada, en este mismo espacio, les invitábamos a atar cabos sueltos de ese derrotero para tratar de entender o para tratar de ver la foto completa, big picture, como le dicen en inglés, de hechos que se nos presentan aislados y que por sí solos no terminan de entenderse y que es necesario hacer esas interconexiones. Bueno, esta semana nos parecía que era importante volver a traer algunos de los elementos de esta última semana para hacer un hilo conductor con lo que pasó la semana pasada. El caso más emblemático, sin lugar a dudas, es la situación en Gaza. No solo por las barbaridades que han hecho el sionismo, fundamentalmente, desde la creación del ente sionista, inclusive, o dichos de sus representantes de ayer y de hoy. Los últimos y más descarados, si se quiere, fueron los por ejemplo, el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, quien dijo: gracias a Dios, estamos acabando con este mal. Toda Gaza va a ser judía. Y además dijo que no había hambre en Gaza, que había que dejar que el mundo se preocupara de eso. O lo que dijo el propio ministro, el primer ministro, Benjamín Milejkovski, despotricando contra el presidente galo por decir que iba a reconocer el Estado palestino. Dijo que condenaba enérgicamente la decisión del presidente Macron de reconocer el Estado palestino al lado de Tel Aviv. ¿Y dónde va a estar? Y si bien podemos coincidir con Pedro Sánchez, entiéndase la ironía, de que está bien celebrar de que el franchute se haya tomado esta decisión, o que el presidente o el primer ministro británico Starmer o el ex alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Mr. Cara de Piedra Borrell, ande por ahí rasgándose las vestiduras por el sufrimiento de los palestinos. No hay que perder de vista que durante décadas casi todos los gobiernos de la Unión Europea han sido cómplices del Estado de Israel y del genocidio actual. Y el último ejemplo lo dio Hungría. Al no detener a Benjamín Netanyahu, pese a tener una orden de detención labrada por la Corte Penal Internacional, parece que para Orbán, más allá de que esto es discutible, que cuánto hay que aceptar estas definiciones de la Corte Penal Internacional, hoy está en materia de discusión. Pero parece que a Orbán ni los más de 900
asesinados en las últimas semanas, ni el bombardeo permanente a escuelas y hospitales alcanza para que comprenda que entre el holocausto que vivieron los judíos y esto que está viviendo el pueblo palestino no hay mucha diferencia. Hasta los propios ex soldados israelíes están denunciando las atrocidades que se están cometiendo. Y ex funcionarios, ex primeros ministros. Gobernantes y partidos políticos que durante décadas callaron e hicieron cuantiosos negocios, vendiendo de todo al ente sionista, sobre todo armas y tecnología, y silencio, que muy bien desnudó Putin hace algún tiempo al decir que Occidente ha enseñado que los derechos humanos comienzan y terminan en las fronteras de los intereses de Israel. Y lo dejamos como un interrogante, pero quizás cabría preguntarse si muchas de esas declaraciones rimbombantes y peleas mediáticas en realidad no son una tapadera para intentar que no se hable sobre su rol en las chanchadas que podrían estar haciendo en otros lugares. Lo charlábamos hace unos minutos. ¿Por qué ahora vuelve a reavivarse el conflicto fronterizo entre la ex colonia francesa Camboya y la indomable Tailandia, antes conocida como Siam, actual miembro de los BRICS? Un conflicto de antaño que de pronto reaparece en el bajo vientre chino, al lado de Vietnam, pegado al estrecho de Malaca, del que hablamos la semana pasada. Recordemos que en política nada es azaroso o casual. Habría que preguntarse, en todo caso, si no pasó nada de esto, si volvimos a la época en que la geopolítica expansionista de los clásicos, por ejemplo, Friedrich Ratzel o el general Haushofer, volvió a estar presente en la actualidad. O incluso, para que no se hable de las declaraciones previas de estos mandatarios que muchos plantearon, por ejemplo, enviar tropas, franceses, alemanes, británicos. ¿A dónde? A Ucrania. Una forma rimbombante de intentar seguir presionando y mostrando fortaleza para la tribuna, cuando en el campo de batalla saben que están perdiendo de manera aplastante. Y tan abrumadora es la derrota que hasta los propios ucranianos están saliendo a las calles a despotricar contra el usurpador de la presidencia de ese país, Volodymyr Zelensky. Y téngase en cuenta de la podredumbre que tiene esto, que ni siquiera hemos mencionado hasta ahora el bochorno mediático, político, judicial que está viviendo la administración de Donald Trump con el caso Epstein. Un escándalo que usufructó el magnate de Peluquín a la hora de hacer campaña y con el que ahora todo parece indicar que el Deep State está embarrando la cancha a su gobierno. Al parecer no se salva nadie en este show que reparte mierdas para todos lados y para todos los partidos. Obviamente intentemos evitar comernos la curva de la narrativa dominante en los medios de comunicación occidental de que el único involucrado es el presidente actual o Barack Obama y que por eso no sale la lista publicada, la lista completa con toda la información que tienen hace mucho tiempo. Administración norteamericana que prometió terminar con las guerras, pero las profundiza. Que dijo que iba a resolver el agujero económico y de deuda que tiene Estados Unidos, pero que lo está empeorando con la política arancelaria. Que viaja por el mundo pretendiendo seguir siendo un patrón de estancia, cambiando nombres de lugares, por ejemplo, como si fuera el dueño del planeta,
pero que cada vez parece estar más aislado. Habría que preguntarse si esto no es buscado o no, pero... Y esto entre un sinfín de cosas que podríamos mencionar respecto de Estados Unidos. Afortunadamente, las caretas se van cayendo de a poquito. Y hasta sectores del propio MAGA empiezan a hacer cada vez más ruido. Quizás el más llamativo o el que más llamó la atención es de uno de los voceros, si queremos ponerle, de la administración o de la lógica MAGA, Tucker Carlson, el periodista, quien desde hace un tiempo viene haciendo entrevistas exquisitas, de esas que, como se dice popularmente, son para alquilar balcones. La más reciente, tiene apenas unas horas de publicada, fue a la presentadora del programa The Young Turks, de la norteamericana Ana Kasparian. En esta charla, entre otras cosas, la periodista se despacha, por ejemplo, sobre la complicidad de Estados Unidos con Israel, sobre la venta de armas al ente sionista que terminaron en manos de Azerbaiyán y que fueron utilizadas para masacrar a azeríes en el conflicto de Nagorno-Karabaj, del rol de los medios corporativos dentro del país, del caso Epstein y de muchos otros temas. Esta colega, descendiente de armenios, se volvió viral en redes sociales en las últimas semanas, precisamente por denunciar la hipocresía mediática y la complicidad de muchos de sus colegas en Estados Unidos con el genocidio en Gaza. Una Palestina a la que muchos mencionan, pero que en la práctica realmente pocos ayudan. Como veníamos diciendo y como ya desde hace rato venimos retratando, quizás los más osados, al menos públicamente o visiblemente, sean los yemeníes de Ansarrollah. Su líder, Abdul Malik al-Houthi, dijo públicamente que hay al menos 1.700.000 voluntarios completamente entrenados y preparados para participar en una confrontación terrestre con Israel. Y pidió a los países árabes que abrieran un corredor terrestre que les permita apoyar al pueblo palestino. No es joda esto. Menos bélico, pero igual de osado, fue el presidente colombiano Gustavo Petro, quien ayer viernes, en un acto oficial con distintas fuerzas del país, dijo que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no va a salir una tonelada más de carbón hacia Israel, y dio la orden de que así sea, asumiendo obviamente él la responsabilidad por esto, porque dijo que Colombia no va a ser cómplice de un genocidio. Y Petro no es el único que está empezando a plantarse dentro de nuestra América. No solamente contra lo que sucede en Gaza, sino contra la podredumbre de este orden instituido en el que estamos metidos. Sin ir más lejos, producto de la política arancelaria de Estados Unidos, Lula da Silva, el presidente de Brasil, y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, vienen dialogando cada vez más frecuentemente en pos de mejorar no solamente sus vínculos políticos, sino sus vínculos comerciales. Y vienen haciendo acuerdos para reemplazar o sustituir aquello que no pueden comprarle ya a Estados Unidos o no pueden venderle. Claudia Sheinbaum además dijo que estaban trabajando con Japón y con China para mejorar sus vínculos comerciales. No es moco de pavo esto, ¿eh? Están al lado, en la frontera, están al lado de Estados Unidos. Sheinbaum dijo, nosotros privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero ante la situación de aranceles tenemos que proteger nuestro mercado interno. Nótese que ni siquiera en esta lógica nos metimos con las nuevas modalidades de pago que están teniendo algunos países, sobre todo miembros de los BRICS, que sería para una editorial entera.
Pero quizás lo más significativo de lo que estemos viviendo hoy en el mundo en términos de cambio y de transformación, y a lo que haya que prestarle mucha atención, y es algo que venimos diciendo en el último tiempo, es a lo que está pasando en el Sahel africano. Figuras como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, Assimi Goïta en Mali, o Chiani en Níger, no solo crearon la Confederación o la Alianza de los Estados del Sahel, poniendo fin a la hegemonía en la diplomacia francesa en África, sino que están arrastrando a otros países, a otros que empiezan a moverse en otra sintonía y que empiezan a rebelarse ante el colonialismo francés u occidental. Solo para poner un ejemplo de algo que hicieron estos tres países, es crear su propia corte penal entre los tres países. Tripartita, funciona para todos por igual. Una corte penal para estos tres países. No se hace, no, es fácil decirlo, es dificilísimo hacerlo. Y podríamos mencionar decenas de cosas que están pasando en ese proceso y que vamos a analizar en profundidad en un ratito. Lo que está ocurriendo es una revolución. Lisa y llanamente, están transformando lo que está sucediendo en esa región. El mundo que conocimos hace años, 2, 3, 4, 5, 10 años, el que conocemos hoy inclusive, tiene muchísimo olor a podrido. Está plagado de injusticias. Pero está cambiando muy rápido. Quizás a una velocidad como nunca antes en su historia, en la historia de la humanidad. Una invitación, una proposición a la dirigencia y a la militancia y al pueblo argentino: dejémonos de pelotudear y de discutir por internas. Luchemos unidos para que más temprano que tarde nuestra patria argentina, se sume a esa ola de cambios antes de que nos aplaste.